Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es otra etapa de la normativa. Y tiene que ver con algo. Miren, les voy a mostrar algo para que veamos cuál es el problema con el que nos encontramos acá. Imagínense que nosotros tenemos esto. Hoy se movió un poco. Ya. Tenemos esto. Tenemos esta pieza que se está viendo de frente. ¿Ya? Y se ve así desde arriba. Y tenemos esto. ¿Ya? ¿Qué significaría esto? En este caso, para estos efectos, esto va a significar, por ejemplo, que aquí hay un sacado. ¿Se entiende? Es como una pileta, ¿se fijan? Una pieza que tiene este hueco y una perforación más encima. Ahora, yo me encuentro con el problema de que en ninguna de las vistas, ni esta, voy a ver esta figura correctamente aquí dentro. ¿Ya? Siempre va a tener problema que se va a estar viendo como oculto y por lo tanto voy a tener que dibujarlo con línea segmentada, lo cual no me entrega toda la información que yo necesito. Por lo tanto, para solucionar este problema, yo voy a hacer algo que se usa mucho normativamente en el dibujo técnico. Es decir, voy a suponer, voy a imaginar que voy a cortar la pieza en la parte que me interesa cortar para mostrar adecuadamente el entorno, ¿ya? La parte que me interesa de eso. Vamos entonces a ver esto. Vamos a presentar desde el principio. ¿Se ve? Sí, por favor me contestan porque yo no los veo. Sí, profe, se ve. Ya, perfecto, porque yo no los veo, así que con eso. Ya va a ser bien simple el tema. El cuento es este. Nosotros vamos a tener piezas sin corte. ¿Y cuál es el sentido? En ocasiones, tal como está explicado aquí, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa con gran número de aristas ocultas y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas. La solución a este problema son los cortes y secciones que estudiaremos en este tema. También en ocasiones la gran longitud de determinadas piezas dificultan su representación a escala en un plano. Para resolver dicho problema será uso de las roturas, artificio que nos permitirá añadir claridad y ahorrar espacio. La idea es que normativamente hablando, vamos a introducir algunos elementos que nos permiten mostrar más claramente. Por ejemplo, si tuviéramos un perfil, una pieza muy larga que tiene solamente sus dos extremos interesantes, no tiene ningún sentido dibujarla completamente a lo largo, sino que vamos a mostrar este pedacito, separar y el otro pedacito. Y decir que al medio es todo igual. ¿Se entiende? Eso es una, ¿cómo se llama? Una rotura. Un corte es un artificio mediante el cual en representación de una pieza, en la representación de una pieza, eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. Quiero que anoten algo que es importante, y esto es importante para el resto de los dibujos. No se puede acotar un objeto, una parte, un elemento que esté oculto, que esté en línea de segmento. No se puede acotar, no queda claro, así que no se hace. Tenemos que encontrar la forma de mostrar ese elemento, medirlo y acotarlo en otra vista o en un corte como este. En principio, el mecanismo es muy sencillo. Adoptando uno o dos varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza la parte más cercana al observador. Aquí, por ejemplo. ¿Ven? Esta pieza, que está aquí, es una pieza que, por ejemplo, podría sujetar algo. Aquí se apoya hacia el fondo, aquí también, y aquí se sostiene una pieza circular también. ¿Cómo es por dentro? Yo voy a hacer este corte y voy a mostrar esto. Esta pieza no la he cortado de verdad, ¿ya? Solo la estoy mostrando. Y el corte que yo estoy haciendo es esto naranja. Lo que yo voy a dibujar de verdad, que esta parte pasa y esta otra no pasa, esta parte no pasa y esta parte pasa, digamos. Voy a mostrar entonces esta pieza.
voy a dibujarla de tal manera que pueda mostrar esto tal cual, porque así, si se fijan bien, puedo mostrar tranquilamente estas características, ¿ya? Las dimensiones interiores, que esta pieza no pasa aquí y que esta sí pasa, es decir, una serie de elementos que no se pueden mostrar claramente en el dibujo normal. Para eso entonces yo voy a utilizar este plano de corte, que es simplemente imaginarme que voy a pasar un corte, un plano por un sector de la pieza y voy a retirar la parte que está hacia el frente. Esta parte que está aquí la retiro. Como puede verse en la figura siguiente, las aristas interiores afectadas por el corte se representan con el mismo espesor que las aristas vivas, ¿se acuerdan? Estas aristas, este contorno, tiene un espesor. Estas son más delgadas porque son líneas de segmento. Pero aquí, cuando ya muestro el corte, que es el corte, por ejemplo, el corte AA, que no estoy mostrando, perdón, AB, que estoy mostrando acá, ¿ya? Aquí este borde ya no es segmento, sino que es una línea completa. Y como es una línea completa, la voy a dibujar con el mismo grosor. Es como si tuviera la pieza de nuevo. Y además, le vamos a mostrar, y esto es universal para todo dibujo, que esto que está aquí, esta área donde hemos hecho este corte, que es esto, ¿se fijan? Esta parte está siendo mostrada como si fuera cortada, pero no es cierto, con esto que se llama achurado. El achurado es esta línea delgada, mucho más fina que el objeto, que el dibujo, ¿ya? Y que me muestra esto en diagonal. Yo tengo este objeto que cuesta visualizarlo, es esta pieza, pero tengo este objeto cortado, demostrando que aquí, desde aquí lo estoy mirando, si se fijan, estoy mirando del frente. En la planta se ve que lo miro desde abajo, que es el frente de la figura. Esta es la vista frontal, esta es la planta. El corte lo he hecho a través del AB, y por lo tanto lo que está en el corte, lo que está a la vista ahora, después de ese corte, es esta sección, que está achurada. La realidad es esa. El achurado nos permite, el achurado nos permite entonces mostrar eso, y ya puedo marcar claramente ángulos, tamaños, profundidades, dimensiones, ya sin necesidad de tratar de ubicarlo de alguna forma rara. Esto está mucho más claro. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos? Va a ser sección a la intersección del plano con la pieza. Esta es la superficie indicada de rojo. ¿Se fijan? Esto, que está aquí, es esto. La pieza se corta y es esto lo que se ve. ¿Ya? Esto va a ser la sección de corte. El resto de la figura continúa, ¿eh? Acá no se ve, pero el resto de la figura continúa. Ya no lo vamos a mostrar de rojo, lo vamos a mostrar con esta línea de segmento. Y si se fijan, están las líneas de eje aquí, que muestran que esto es un eje, o sea, es una circunferencia, aquí hay una circunferencia también, y acá también hay una circunferencia. ¿Ya? Esta es la sección. Como puede apreciarse, cuando se representa una sección, a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza que queda detrás de la misma. Siempre que sea posible, se preferirá representar la sección, ya que resulta más clara y sencilla su representación. En términos generales, en un plano, para hacerlo más rápido y porque todos nos entendemos, lo que dibujamos es la pieza completa con su sección a la vista. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Estamos entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué va a pasar con esta pieza. ¿Ya? Yo voy a hacer entonces un corte acá. Voy a decir que lo veo desde acá y va a ser el corte AB. ¿Ok? Esta pieza la corté. Y la represento, voy a presentarla aquí, voy a poner aquí corte AB para mostrarlo. Fíjense, cuando yo estoy dibujando esto, cuando tengo la planta, o sea, el frente, la planta, y aquí tengo por ejemplo, el perfil izquierdo, no tengo necesidad de dibujar la pieza aquí mismo. Pongo acá corte AB, dibujo el mismo contorno, y ahora la pieza es así. ¿Se fijan? Es esta misma pieza. Y yo le hago esta línea de achurado. Tengo que fijarme siempre dónde he cortado. ¿Qué cosa he cortado? He cortado todo esto. Todo este sector. Y eso es lo que estoy mostrando. Esto queda al aire,
que es este vacío, y esta perforación aquí queda al aire. Aquí yo le hago entonces la línea de eje. Estas líneas ahora son más gruesas que estas. Son del mismo grosor que la figura completa. ¿Ya? Y estas líneas de achurado, que aquí están, normalmente hay que entenderlas que están a 45 grados respecto al eje. 45 grados. Estas líneas de achurado son mucho más delgadas. ¿Vamos? Todas las figuras que nosotros hagamos un corte van a tener ese comportamiento. Líneas delgadas por toda la sección de corte y a 45 grados respecto del eje. ¿Estamos? Otra cosa que nosotros podemos usar también son las líneas de rotura. Cuando se trata de dibujar objetos largos y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura. Las roturas ahorran espacio de representación al suprimir partes constantes y regulares. Como les decía yo, es una pieza muy larga, un perfil, un cilindro, que solamente sus extremos son interesantes. Yo dibujo los extremos, el primero, el inicio y el final, y lo del medio, lo obvio, ¿ya? Lo dibujo de cierta manera para mostrar que eso es constante, que no necesita dibujarse. Ahora, si hay algo al medio, obviamente tengo que dibujarlo, tengo que encontrar otra manera de representarlo, pero estoy refiriéndome solo que a esta sección que yo he cortado, que yo he eliminado, no tiene ninguna otra novedad respecto a los pedazos, a las piezas que se muestran. ¿Estamos? Las normas UNE, que son la Unión Europea, que son las que utilizan nosotros, definen dos tipos de rotura. La primera se indica mediante una línea fina, como la de los ejes a mano alzada y ligeramente curvada. La segunda suele utilizarse en trabajo por ordenador o computador. En piezas en cuña y piramidales, figuras 3 y 4 que vamos a ver, se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. En esas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza. En piezas de madera, las líneas de rotura se indicarán con una línea zigzag, como la figura 5. En las piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura se indicará mediante la característica lazada. Vamos a verla también. En piezas cónicas, la línea de rotura se indicará, como en el caso anterior, mediante lazada, si bien estas resultarán de diferente tamaño. Y en piezas cilíndricas, huecas, como tubos o cañerías, la línea de rotura se indicará mediante una doble lazada que patentizarán, o que mostrarán, los diámetros exterior e interior. Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo punto fina como las líneas de los ejes. Vamos a ver cuál es la característica. Esto, por ejemplo, esta figura me muestra que con una línea que es más delgada que el contorno, yo estoy mostrando que aquí hay una separación y que esta pieza es muchísimo más larga. Obviamente con la cota que voy a poner aquí en este sector, voy a indicar el largo total y estas dimensiones. ¿Se fijan? Y voy a indicar que es una pieza continua mediante este eje. Lo mismo aquí ocurre. ¿Ya? Aquí estoy haciendo el mismo corte, este corte separado, pero con una línea zigzag, para indicar que este sector no termina aquí, sino que continúa hasta llegar hasta acá, en una distancia mucho mayor que esta. En esta figura, vemos que esta pieza, que es bastante larga, pero crece continuamente, en este sentido, todo este largo, fíjense que de frente, esta vista de frente, pero de lado, perdón, del perfil izquierdo se ve como una constante. Esta área tiene que llegar en un momento a continuar aquí. Esto también se indica con una distancia concreta, mucho más larga, ¿ya? Y se muestra esta rotura con esta línea, que es una línea mano alzada, por decirlo de alguna manera, como ocurre aquí también. ¿Se fijan? Entre esta área, entre este punto y este punto, todo esto, hay un continuo que está creciendo. Nosotros hacemos una pequeña separación, mostrando que esto, lo demás es similar, ¿ya? Solamente que está creciendo. Esto es cuando se trata de maderas. Ya hacemos esta línea zigzag para demostrar que una encaja a la otra como si fueran las fibras de la madera en términos generales, dan esa demostración. ¿Ya? Cuando estamos mostrando piezas de madera continua, si queremos mostrar un pedazo, lo rompemos así y hacemos como si se encajaran. Entonces, si se fijan bien, hay una suerte de encaje en estas figuras aquí. Ahora, cuando hablamos de la figura 6, vemos que hay una lazada, que es esto, que es este contorno, y queda a la vista una parte y a la otra. ¿Se fijan? Como que este coincide con esta otra pieza y se juntan en una circunferencia, en un cilindro completo. ¿Ya? Esto ocurre entonces en esta figura.
¿Ya? Lo mismo ocurre acá, que se hace una misma lazada, de esta forma. Fíjense, una curva cóncava, convexa y cóncava de nuevo, que vuelve hasta el centro, con las líneas de eje, o sea, achurado a 45 grados respecto a este eje. Siempre las líneas de achurado son respecto a este eje, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Esto es entonces una cónica que va creciendo, en un momento dado va a alcanzar hasta acá. Esto va a ser mucho más largo y nosotros indicamos el largo con el tamaño aquí de la cota, ¿ya? Esta es una cañería, si se fijan bien, tiene una pared gruesa y un espacio interior es cilíndrico, y esto que está aquí entre estos dos segmentos es el espesor de la cañería, perdón, la profundidad, el vacío que tiene esta cañería, donde se conduce el fluido, ¿ya? Lo mismo hacemos una alazada doble, una grande y otra más pequeña justo hasta el espesor de la cañería, mostrando el vacío, ¿ya? Y la línea de achurado está a 45 grados respecto al eje. En este caso, esto se usa normalmente para perfiles de acero, como los de las construcciones, ¿no sé si lo han visto? Esto se llama canal C, tiene esta forma, ¿ya? Es muy largo, y nosotros hacemos un corte para mostrar solamente la parte donde termina, donde se inicia, y lo señalamos, lo dividimos, lo marcamos con una línea de punto segmentada. ¿Ok? Dentro entonces de la línea de corte, cuando la trayectoria de un corte sea evidente, no será necesaria ninguna indicación, como vamos a ver en la figura 1. En el caso de que dicha trayectoria no sea evidente, se realiza mediante varios planos de corte. El recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino, que se representará con trazos gruesos en sus extremos y cambios de dirección. Aquí. Si se fijan bien, aquí tenemos esta pieza de aquí abajo, que es como se ve la planta, y está la vista frontal en corte. Obviamente el corte lo hicimos por aquí, por el eje, ¿ya? Por lo tanto, mostramos simplemente el corte con las líneas de achurado a 45 grados respecto a los ejes, y no mostramos nada más. Aquí, en este caso, en la figura 2, vemos que hicimos un corte por una parte distinta, no fue por el eje. Queríamos mostrar completamente toda esta pieza, ¿ya? Esta perforación, esta otra perforación, tamaños de esta perforación, pero no está en el eje, y esta otra. Entonces mostramos que este es el camino del corte, y se muestra acá arriba. ¿Ok? Esto entonces es el corte. Y esta línea, punto segmentada, que tenemos aquí con estos puntos, estas líneas gruesas, me marca el inicio y el fin del corte. Ojo que también podemos usar línea gruesa total, ¿eh? Es bastante común también que sea la totalidad de esta línea mostrando el corte AA. ¿Ya? Lo mismo ocurre en esta. Aquí, por ejemplo, en esta figura de aquí abajo, hemos mostrado, este es el corte, ¿se fijan? Este es un chaflán con una cañería y una salida, ya probablemente sea otra unión, otro chaflán acá. Entonces, el corte se muestra totalmente acá, pero la figura en realidad está curvada. Aquí no se ve curvada porque estamos mostrando solamente la sección de corte. De hecho, de nuevo, el ángulo, la línea de achurado está a 45 grados respecto al eje formal, este. Y acá ocurre lo mismo. Acá mostramos el chaflán. Este es un chaflán. Un chaflán es una pieza que une una base circular a otra base, digamos. En este caso el corte está hecho aquí. Por lo tanto estoy mostrando esta, que es esta pieza. Curiosamente, si se fijan bien, esta pieza no está siendo achurada. Ya vamos a mostrar por qué. Y luego se corta para llegar hasta acá, a pasar por esta perforación. Me interesa entonces mostrar esta perforación y mostrar la sección de este nervio, esta pieza se llama nervadura o nervio, dentro de la figura. Por eso hago el corte ahí, y con esto me ahorro un montón de comentarios, un montón de esfuerzo en dibujo. Simplemente yo puedo acotar, poner datos en estas dos figuras para mostrar claramente cómo construir este chaflán. El achurado. Fíjense, siempre el achurado va a estar a 45 grados respecto al eje, ¿ya? Aquí está más o menos vertical, precisamente porque la figura tiene su eje
en esta dirección y tenemos que estar a 45 grados respecto a su eje. Lo mismo ocurre acá, el eje está acá y está a 45 grados. El dibujo siempre va a estar a 45 grados respecto a su eje de simetría o contorno principal de la pieza. Esto es lo mínimo que vamos a aceptar en achurado y esto es lo máximo que vamos a aceptar en achurado, ¿ya? Entre 7 milímetros y 3 milímetros de separación entre achurados. Voy a mostrar entonces yo después cómo hago un dibujo correctamente dentro de este achurado. ¿Les parece? Vamos allá. Voy a suponer que tengo una figura en este caso. Voy a dibujar acá. Y ahora, no encuentro, se me perdió una escuadra, justo la escuadra que necesito. Esto pasa aquí nomás. Ya, justo la escuadra que necesito no la tengo. Así que lo que vamos a hacer es suponer que estamos con esta a 45 grados. ¿Ya? Me ubico acá. O más bien voy a hacer esto. Voy a marcar desde este inicio en 0 los 45 grados aquí. Y marco acá. ¿Ya? Esto está marcando 45 grados. Apoyo la escuadra y comienzo a trazar. Trato de que sea lo más parejo posible y como voy avanzando siempre en el mismo sentido, la figura queda más o menos similar. Me estoy apoyando a la escuadra y no realizo movimiento con la escuadra. La mejor forma de solucionar este tema del achurado es hacerlo de una sola vez, apoyando y trasladándose. ¿Se entiende, sabes? Ese es el dibujo que nosotros debemos hacer. Definitivamente es más fácil hacerlo con la cuadra 45, que justo en este momento yo la tenía aquí y obviamente se me perdió. Ya, estamos viendo entonces que esa es la manera en que nosotros vamos a usar esta figura. Si nosotros tenemos formas distintas, vamos a hacer el contorno de la forma siguiendo exactamente esa línea. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos otro estilo de achurado. Aquí hay, por ejemplo, en esta figura número 4, achurar toda la pieza no tiene mayor sentido cuando lo que queremos mostrar es solamente esta sección. Por lo tanto, hacemos un corte a mano alzada con línea delgada y achuramos solamente esta sección que nos interesa. Lo mismo pasa acá en esta figura. ¿Estamos? Siempre, por ejemplo, que es la misma pieza, si estas dos son de la misma pieza, el ángulo va a ser el mismo en los dos lados. Si son distintas piezas, van a tener sentido contrario, opuesto. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Se fijan? Esta es una sola pieza, cortamos aquí, cortamos acá abajo, y como es una misma pieza, el ángulo de
del achurado va a ser el mismo. Me refiero yo específicamente a esto. Supongamos que tenemos una pieza aquí, y otra pieza acá. Estas piezas yo las voy a cortar, ¿ya? Y voy a dibujarlas ahora cortadas. Entonces yo hago la línea de segmento acá, o sea, perdón, la línea achurado aquí, a 45 grados, y como son piezas distintas, muestro que son piezas distintas, achurando en distinto grado acá. ¿Ya? Así yo puedo ver que piezas juntas, unidas una a la otra, son piezas distintas. Esta está pegada a esta, pero no son la misma pieza. ¿Ya? Mostrando que en el corte el achurado tiene distintos sentidos. Esa es la manera más clara de demostrar eso cuando estoy dibujando una pieza. Y acá tenemos también las características. Aquí hay distintas piezas achuradas, si se fijan bien. Esta de aquí es una pieza que es distinta de esta, que es distinta de esta y que es distinta de esta. Son 4 piezas y cada una ha sido cortada. Simplemente, como yo aquí me complicaría mucho, lo que hago es hacer que esta pieza tenga un rayado más fino para demostrar que es una pieza distinta también a esta. ¿Ya? Ahora, si las piezas son muy delgadas, no las achuro, sino que las pongo negras totalmente. Ojo, otra cosa, es difícil tratar de no acotar dentro de las superficies rayadas, ¿eh? Hay que tratar de no hacerlo. Si no es posible, tendríamos que marcarla, pero ojalá que no, porque se complica mucho hacer el dibujo de esto y mostrarlo claramente. Lo mismo ocurre aquí, que no se van a dibujar aristas ocultas sobre la superficie rayada de un corte, y solo si es que es muy complejo mostrarlo de otra manera. Esta parte de aquí, por ejemplo, no quedaría bien mostrada simplemente si no tuviéramos esta línea de segmento acá. Esto es un lado que va bajando de aquí hasta acá, y claro, hicimos el corte aquí, y eso quedaría completamente tapado, pero vamos a mostrar la línea de segmento. Tratemos de no hacer eso, y en lo posible que no tenga ninguna otra complejidad el dibujo del corte. ¿Qué cosas no se cortan? Por ejemplo, cuando nosotros estamos dibujando. Los pernos no se van a cortar. Si aquí hay una pieza unida con pernos, no se corta. Lo mismo ocurre con los remaches como este, no se cortan. Ya, no se cortan las cadenas, la onda de la cadena. Estamos partiendo por esta cadena, viene acá, viene el otro eslabón, y este está al frente, este está de lado. Aquí se corta para mostrar el espesor de la cadena, pero la cadena en sí misma no se corta. ¿Ya? Estas chavetas, estas pequeñas piezas de aquí tampoco se cortan porque no tiene sentido cortarla, no muestra ninguna información mayor al cortarla. Al contrario, se perdería el sentido de esto. Cuando estamos hablando de refuerzos, como esto, por ejemplo, como esto que está aquí de lado, aquí hicimos el corte, y esta piecita que está aquí, que se llama nervadura, corresponde a este sector, ¿ya? Es una pieza que le da rigidez a todo el conjunto, no se corta, no se muestra achurado. ¿Ya? Estas piezas también, que son de perforaciones, no se muestran achurados. Estos ejes que están aquí, mostrándose en este sector, los ejes de esta rueda, aunque estén cortados acá, no se van a achurar. ¿Ya? Son los brazos de este elemento, no se achura. Ninguna superficie en realidad que sea sólida y no contribuya a la información se va a achurar. ¿Ya? Al contrario, es mejor mostrarla de esta forma porque así se muestra la forma exacta que tiene cuando la estamos dibujando. ¿Ya? ¿Qué tipo de corte tenemos? Tenemos, por ejemplo, el corte total. ¿Ya? Este es un corte total, como lo hemos visto, esta pieza la partimos por la mitad y toda la pieza se muestra. ¿Ya? Lo mismo podría ocurrir acá. A pesar de que está en distintas posiciones, se muestra el corte total. Corte al cuarto es como este. Esto corresponde, fíjense, a como una especie de cubeta, como una pieza circular, ¿ya? Que tiene esta forma, como de copa, y que nosotros cortamos solamente un cuarto. ¿Por qué no lo hacemos acá de nuevo?
Por varias razones. La primera, la principal de todas, es que pierde información respecto a esta forma, ¿ya? Como es esto. Así que mostramos simplemente esta figura, donde hemos cortado un cuarto de ella, porque todas las piezas en todo ese corte va a ser igual, es decir, esta sección va a ser exactamente igual a este otro lado cortado, entonces no tiene mucho sentido. ¿Ya? Otro corte que es el corte parcial, cuando no tiene sentido mostrar el contorno entero de esta figura, si lo único importante, lo único relevante que vamos a mostrar es algún aspecto mínimo de ella. Lo mostramos acá. Estas perforaciones que están en esta pieza las mostramos y el resto de la figura lo dejamos intacto. También, por ejemplo, las secciones abatidas. Aquí les voy a mostrar algo, fíjense. Esta es una pieza cilíndrica que tiene un brazo hexagonal. Hacemos el corte aquí y lo ponemos en la misma sección. Aquí hacemos el dibujo de la sección cortada, ¿se fijan? Aquí mismo. Este es el alto y aquí está el diámetro interior. Y esta es la figura hexagonal, tal como se muestra acá. Corresponde a este mismo sector de la pieza. Y lo mismo ocurre con esto, ¿ya? Esta es la forma que tiene esta pieza en su contorno entero, pero aquí se visualiza, ¿ya? Hemos cortado y lo hemos puesto ahí mismo, lo hemos dejado ahí mismo para mostrar cuál es la forma del contorno de esta pieza. Es una sección abatida sin desplazamiento. Hemos abatido la sección, pero no la hemos movido de donde corresponde. ¿Ya? Con desplazamiento corresponde a esto. Esta que está acá, esta figura, es un canal, igual, un perfil canal C, que lo hemos cortado y hemos dibujado la figura en su corte aquí. ¿Ya? Y como les dije, también podríamos mostrar que este es el corte, este mismo que tenemos acá, ¿se fijan? Se dibuja así, pero ya que no está en el mismo eje, indicamos que este es el corte A y lo dibujamos de esta forma. ¿Se fijan? El mismo corte que acá, pero aquí no es necesario indicar nada más porque estamos en el mismo eje y abatimos la sección afuera. Acá no, la abatimos y la ponemos, especificamos que es el corte AA, porque no está en la misma posición y tenemos que indicar la información a la gente. Y secciones abatidas sucesivas son para mostrarnos distintas partes de una pieza en conjunto, como esta, por ejemplo, que este cigüeñal, por decirlo de alguna manera, que tiene esta ranura para poner un tope, ¿ya? O una cuña, que tiene esta otra ranura para poner una cuña que corresponde a esto. Esta está al otro lado, se muestra con línea de segmento acá, pero acá se dibuja opuesta a esta, si se fijan, ¿ya? Y esta que está hacia abajo, opuesta a esta que está hacia arriba. Lo mismo aquí con las secciones AA, BB y CC, que me muestran cómo son esas secciones en cada una de esos elementos. Están abatidas, están fuera, pero están mostrándose indicadamente dónde van. ¿Estamos entonces? ¿Tenemos alguna duda respecto a esto? Yo les dije que cada una de estas cosas las voy a subir este video, voy a subir la presentación, quiero que la miren ustedes, y además, y esto quiero que lo tengan claro y se lo comuniquen a todos los demás de este curso, ya subí la PEP 1, ¿ya? Son 3 hojas, una hoja en formato PDF con la pregunta longitud verdadera, donde me va a dibujar la longitud verdadera, me va a determinar la longitud verdadera, el rumbo y el ángulo de una línea formada por los puntos que les indiqué ahí. ¿Ya? La segunda hoja es un formato abierto para que ustedes lo impriman y dibujen ahí la segunda pregunta, que es, en la tercera hoja que aparece ahí, hay un dibujo a mano alzada con algunos datos de una figura dibujada en sus 3 vistas. Ustedes, para la PEP, tienen que, en el formato que les di en blanco, dibujar las 3 vistas correctamente, con escuadra, con regla, con línea, como corresponde, y dibujar además la perspectiva isométrica. ¿Ya? Va a estar disponible para la entrega a partir de mañana, ya está el jueves en la noche, me parece. Voy a verificar eso. Posiblemente hasta el viernes en la primera hora, pero piensen de aquí tienen el miércoles y el jueves para hacerlo y mandarla. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Bien? ¿Lo del ángulo y el rumbo lo puedo hacer de la longitud verdadera? A ver, el rumbo se hace cuando está en la planta, ¿te acuerdas? Cuando estás dibujando la planta, ahí ubica el rumbo. Y el ángulo es en la posición y la longitud verdadera.